¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar González, soy especialista de productos para la compañía IFM. El día de hoy vamos a hablar de cómo optimizar tus sistemas de IO-Link mediante los periféricos o más bien mediante accesorios periféricos. El día de hoy tengo el gusto de colaborar con mis compañeros, el ingeniero Sergio Barco, quien es líder de proyectos también para IFM, y mi compañero, el ingeniero Héctor López, quien es especialista de soporte técnico y análisis de vibración, quien más adelante harán una intervención presentando algunos de los productos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, al final de la sección o de toda la plática tendremos una sección de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hablemos primeramente de aspectos generales de IO-Link, que ya en otros seminarios en línea hemos comentado. Sin embargo, vale la pena traerlos otra vez aquí a flote para entender un poquito más de lo que queremos hablar a continuación. Pues de entrada, sabemos que IO-Link es una tecnología estandarizada ya por la IEC y la norma que estandariza esa es la IEC 61131-9. IO-Link es comunicación punto a punto, es decir, no es un bus de campo, como otros sistemas que ya conocemos de días anteriores, más bien de versiones anteriores. Denme un segundo nada más para revisar cuestiones de audio. Perfecto, ya. Listo. Vamos a continuar. Como les comentaba, IO-Link entonces es un complemento de sistemas de control que usan comunicación basada en Ethernet, como por ejemplo Ethernet IP, Profinet o EtherCAT. Utiliza también cables comunes sin malla, es decir, esta tecnología no se ve afectada por el ruido eléctrico, por lo tanto no es necesario utilizar cables con protección y normalmente los conectores que se emplean en IO-Link son los que ya conocemos de toda la vida, por ejemplo, conectores M12 o conectores M8. Una de las características de IO-Link es que la máxima longitud son 20 metros entre dispositivo y maestro. Permite IO-Link mayor tráfico de información entre dispositivos y el control. Esta es una de las grandes ventajas de este sistema. ¿A qué me refiero con tráfico de información? En IO-Link podemos ver, por ejemplo, valores de proceso, parámetros de los sensores, eventos y diagnósticos y señales digitales. Es decir, si por ejemplo, aquí en la imagen yo tengo un sensor, que es un sensor de distancia. Este sensor me va a dar por IO-Link la información de a qué distancia la información de los parámetros de este sensor, por ejemplo, set point, reset point, entre otros. Puedo identificar si el sensor ha sido desconectado o si se encuentra con alguna falla. Y así también, hablando de señales digitales, es que no solamente el sensor transmite el valor de proceso, sino que generalmente, pues el sensor, normalmente cuando cuando el objeto se encuentra en la posición adecuada, me daría por una salida física, es decir, una salida de 24 volts. Sin embargo, por IO-Link también puedo tener la información de ese bit que saldría técnicamente por la salida física del sensor. Pero, ¿qué sucede cuando no tengo dispositivos IO-Link? Por ejemplo, tengo esta aplicación que es de industria alimenticia, en donde yo ya tengo un montón de sensores inductivos y también más bien, también tengo sensores de presión, temperatura, flujo, entre otros.
y quisiera agregar o quisiera modernizar mi aplicación agregando estas señales al sistema de IO-Link, simplemente porque yo quiero tener esta información o quiero llevar la información de la posición de las válvulas a la industria 4.0. Y así también pues pudiera tener otro tipo de dispositivos, por ejemplo, switches de nivel, sensores de flujo que no son IO-Link o entre otros tipos de dispositivos. Por ejemplo, este que es un mero switch de nivel, es un interruptor común y corriente, no tiene nada de complejidad, es simplemente un switch electromecánico. Ahora, por ejemplo, una aplicación de la industria automotriz en donde tenemos una celda de ensamble. En una celda de ensamble tenemos, por ejemplo, un montón de sensores de posición de pistón que simplemente nos indican si el pistón está contraído o está retraído, ¿no? Normalmente también en celdas de ensamble tenemos sensores de fibra óptica que se utilizan comúnmente como Pocayox. Entre otros también fotoceldas, como por ejemplo aquí en esta aplicación, o más bien en esta imagen, tenemos un reflector, en donde probablemente aquí está instalado un sensor fotoeléctrico que detecta si la pieza está en posición para hacerle el ensamble o para cualquier otro tipo de trabajo. También, pues es común encontrar sensores inductivos, también que hacen la función de si está la pieza presente, también hacen la función de Pocayox. Y de igual manera también podemos tener actuadores en donde, por ejemplo, yo tengo un actuador que activa el pistón que está en la parte de arriba de la celda, o bien puedo activar el motor que está en la parte de abajo. Todas estas señales pudieran no tener IO-Link o normalmente no tienen IO-Link. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que haríamos normalmente o qué es lo que he visto comúnmente que hacen en las empresas? Agregan todas esas señales a maestros de IO-Link. Es decir, utilizan el maestro de IO-Link como un IO remote, en donde en lugar de utilizar los puertos de comunicación, es decir, los puertos que normalmente serían de IO-Link, los utilizan como entradas o salidas digitales, que es una de las grandes ventajas que tienen los maestros de IO-Link, que suelen ser versátiles. Sin embargo, yo me pregunto, bueno, más bien, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos un montón de maestros conectados todos en red. Es decir, conforme se van necesitando más y más señales, pues vamos agregando más y más maestros. Pero yo me pregunto, ¿será que esto es lo más eficiente que hay? O sea, es decir, ¿será que esto es lo más eficiente que podemos hacer? Porque tal vez en algunas aplicaciones, por ejemplo, la de la celda de ensamble, utilizamos un PLC pequeño en donde he visto en algunas marcas de PLCs que solo permiten hasta máximo 3 IPs por PLC, es decir, tendrías que comprar otro modelo de PLC para poder tener o agregar más PLCs a la comunicación, más bien más maestros a la comunicación. Entonces, tal vez esto no sea lo más eficiente que podemos hacer o podemos tener hablando de dispositivos IO-Link, o más bien de agregando dispositivos que no sean IO-Link a nuestra comunicación. Si vemos, por ejemplo, IO-Link como solución de cableado, es decir, ya vimos todas las ventajas que tiene IO-Link anteriormente en los slides anteriores, y también en seminarios anteriores hemos hablado un montón de los beneficios que tiene IO-Link. Sin embargo, una de las características principales que tiene IO-Link es que pudiera trabajar también como una solución de cableado. Y no es que así lo sea, sino que es algo que está inherente a esta solución. Para esto, IFM ha desarrollado módulos de entrada digitales comunes y módulos de salidas digitales comunes para poder ingresar o más bien agregar toda esa información o todos esos sensores que no son IO-Link, que tienen salidas digitales o entradas digitales a nuestro PLC. Ahora voy a tomar como ejemplo estos dos dispositivos. Uno es de entradas digitales y otro es de salidas digitales. En el módulo de entradas digitales yo pudiera agregar
un montón de señales de sensores inductivos, por ejemplo. Este módulo tiene la característica que puede adaptar, o más bien podemos conectarle hasta 20 entradas digitales. Si nosotros usáramos nuestro maestro de IO-Link para conectar 8 módulos de entradas digitales, tendríamos o pudiéramos tener hasta 160 entradas digitales. O bien, si en lugar de conectar este módulo, agregamos nuestro módulo de salidas digitales y conectáramos a cada uno de los puertos un módulo de estos, pudiéramos tener hasta 160 salidas digitales. Es decir, esto se hace mucho más eficiente que tener que utilizar un montón de maestros conectados en red y luego comunicados hacia el PLC, en donde podemos tener toda esta cantidad de señales o mucho más de cantidad de señales de las que veíamos hace un momento, conectando un montón de maestros en serie, conectados directamente al PLC, en donde nos va a presentar un montón de ahorros, pues como veíamos de cableado y también de tarjetas de entradas en el PLC. Y así también podemos monitorear toda esta cantidad de señales en nuestros sistemas de información o de adquisición de datos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo ya tengo IO-Link y quiero agregar unas cuantas señales de entradas y salidas digitales, o ¿qué pasa si solo utilizaré 2 salidas digitales y necesito salidas digitales de 1 ampere? Es decir, tengo dispositivos que consumen una buena cantidad de corriente y tal vez, por ejemplo, utilizando el maestro como salida digital no sea suficiente con la corriente y utilizar un módulo de 20 entradas digitales o de 12 entradas digitales, pues sea demasiado para 2 salidas solamente, ¿no? Ahora, ¿y si tengo sensores analógicos sin IO-Link? Y comúnmente en las empresas, pues tenemos mezcla, ¿no? Es decir, tenemos en algunas aplicaciones tenemos sensores de 4 a 20 mil amperes y a un lado podemos tener otro sensor que tiene salidas de 0 a 10 volts. Entonces, ¿cómo podemos integrar esa información hacia nuestro sistema de IO-Link? Bien, pues para esto IFM ha desarrollado una nueva línea de bloques multipuertos multifuncionales. ¿A qué me refiero con bloques multipuerto multifuncionales? Es decir, tomando como ejemplo este número de parte o este módulo, que es parte de la gran gama que vamos a ver a continuación, este módulo puede ser de 16 entradas digitales o puedo ajustarlo para que sea de 16 salidas digitales o puedo ajustarlo para que sea de 8 entradas analógicas. Una de las grandes ventajas que tiene este dispositivo es que yo puedo hacer mezclas, es decir, puedo utilizar este puerto como entrada digital, este puerto como salidas digitales y este puerto, por ejemplo, como entrada analógica de 4 a 20 mil amperes y tal vez este puerto como entrada analógica de 0 a 10 volts. Puedo tener hasta 2 amperes por puerto, es decir, hasta 16 amperes de corriente total. Y esto lo puedo obtener gracias a que hay una separación eléctrica entre el voltaje de alimentación del módulo y el voltaje de comunicación de IO-Link, que es este puerto que tenemos por aquí. Este es el voltaje auxiliar y aquí es donde ingresa el voltaje de IO-Link junto con la comunicación. Y esto es pues es un estándar de IO-Link, el hecho de tener separados eléctricamente la alimentación auxiliar de la comunicación del sistema de IO-Link. Entonces, ahora si tomamos un ejemplo para aplicaciones de automatización industrial, podemos conectar a dispositivos de IO-Link, por ejemplo, displays, que es, ahorita vamos a ver más adelante, hablar de este tema, sensores con IO-Link, por ejemplo, este sensor de presión, y nuestras ya famosas balizas con IO-Link, que también ofrecen una solución de cableado, porque nos pueden dar el beneficio de utilizar solamente 3 cables de comunicación IO-Link o de 3 cables de IO-Link, un patch cord de M12 con 3 pines, para conectar una baliza de diferentes segmentos, es decir, de hasta 5 segmentos, ¿no? Y si conectamos ahora nuestro módulo multipuerto multifuncional, podemos agregar entradas digitales, salidas digitales y sensores con 0 a 10 volts o 4 a 20 mil amperes combinados. Todo esto podemos llevarlo hacia nuestro sistema de control, hasta nuestro PLC o bien también
en lugar de tener que cablear o de haber cableado estos cables directamente hacia el PLC, ya nos estamos ahorrando esa parte y las estamos mandando a este módulo, y también podemos integrar la comunicación, es decir, la información que están otorgando estos sensores hacia nuestros sistemas de monitoreo y análisis de información. Bien, estas son las versiones que manejamos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el módulo que es el AL2605, que nosotros le conocemos como Performance Line, que es el que se puede convertir en entradas digitales, salidas digitales y entradas analógicas para automatización industrial. Existe otra versión que solamente es programable entradas digitales o salidas digitales. Y también utiliza voltaje auxiliar para alimentación para obtener una buena cantidad de amperaje. Y por ejemplo, si yo tengo una aplicación en la que no necesito tanto amperaje, es decir, tengo salidas que requieren muy baja corriente, pues puedo utilizar esta solución que solamente se conecta al maestro de IO-Link, no tiene voltaje auxiliar, pero puede ser programable para entradas digitales o salidas digitales independientemente del puerto que yo seleccione. Y así también tengo exactamente la misma solución para industria alimenticia, en donde puedo utilizar estos módulos en aplicaciones de alta humedad, que se laven a presión y que también soportan los químicos con los que se lavan en la industria alimenticia. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo se observa la información de este módulo en nuestro software Line Recorder. Permítanme un segundo. Ahora voy a proyectar, aquí tengo el software de Line Recorder y voy a proyectar mi cámara. Permítanme un segundo. Muy bien. Aquí yo tengo un ejemplo de aplicación. Tengo un sensor que ofrece información a través de este cable y me manda la información en 0,10 volts. Este sensor de presión, nuestra familia PG, que envía el dato de la presión en 4 a 20 miliamperes. Tengo una entrada digital y tengo una salida digital, que es esta lámpara. Y así también pues tengo la combinación con otro dispositivo IO-Link, que es nuestro sensor de temperatura, el sensor TCC 511, o es de la serie TCC. Muy bien. Por ejemplo, aquí yo tengo la información del dashboard que me ofrece el dispositivo, más bien el bloque multipuerto, en donde, por ejemplo, si yo activo aquí mi salida digital, me va a mandar un mensaje de una advertencia de cuidado porque puedo ocasionar un accidente. Y ahí está enviando la salida digital. Ahora, por ejemplo, si abro el tablero de mandos, en este caso yo puedo observar aquí el valor de la presión de este sensor, que me da en cuentas de 0 a 10 volt, perdón, de 0 a 10,000 unidades, que es este que vemos por acá. Voy a incrementar la presión y se va a incrementar el valor. Y el que está hasta la derecha es la información del sensor de presión de 4 a 20 mil amperes, que me ofrece la información en cuentas de 4,000 a 20,000 unidades. Por ejemplo, aquí está más o menos a la mitad, entonces vamos en las cuentas de 12,000 unidades. Así también tengo la retroalimentación de la configuración de los puertos que tengo actualmente. Por ejemplo, el puerto número 1, perdón, pues si este puerto número 1, el pin 2 lo tengo configurado como una entrada de 0 a 10 volts. Pero si se fijan, por ejemplo, el pin 4 sigue siendo una entrada digital. Yo pudiera agregarle un sensor inductivo con una T allí, en donde puedo agregar otra señal ahí mismo. O bien, utilizar la misma señal del sensor de presión para activar alguna otra función, es decir, tener ese bit del sensor de presión en mi sistema, que es este bit que estamos viendo por acá. Muy bien. Hasta aquí quedó la demostración de este sistema. Por favor, si tienen alguna duda, vamos al final a resolver sus dudas. Si no alcanzamos a leerlas todas, pues vamos a contactarlos por correo electrónico. En este momento voy a ceder los controles a mi compañero Sergio Barco, quien les va a hablar de otro tema muy interesante. Muy bien. Adelante, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días a todos. En un momento voy a proyectar mi pantalla. Ok, buenos días a todos nuevamente. En esta parte voy a presentar algunos otros accesorios que tiene IFM. En este caso, lanzo una primera pregunta. Por ahí Edgar nos comentaba sobre ciertos dispositivos en los cuales ya podemos integrar ciertas señales análogas directamente a un multipuertos. Pero, ¿qué sucede si tú ya tienes un maestro IO-Link? Ya tienes ese dispositivo, pero por ahí hay alguna señal análoga que necesitas integrar. Bueno, ahora sí, ¿qué opciones tiene IFM para convertir una señal análoga? ¿Ok? De inicio tenemos convertidores análogos punto a punto. Para este caso puse una imagen para que los conocieran de manera gráfica. Incluso por aquí tengo uno. Es para que vean más o menos la dimensión del equipo. Está más o menos 5 centímetros aproximadamente. Y pues vamos a ver parte de sus características a continuación. Aquí tengo una breve tablita donde un resumen más que nada de los 4 dispositivos disponibles. En este caso tenemos un dispositivo que cuenta con un display integrado en señal análoga 420 y de igual manera tenemos algunos otros dos con señales para 0 a 10 volts. A continuación vamos a verlos de uno por uno para ver gráficamente cómo funcionan estos equipos. Ok, para el tema del convertidor, que es precisamente como el que tengo aquí, es precisamente este modelo. Este sensor, este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Básicamente, si tú tienes una señal de un sensor 420 y quisieras integrarla a un maestro como tal, pues bueno, precisamente aquí tengo un sensor que es un equipo muy conocido entre la gama de sensores de presión de IFM, pero parte de las inquietudes por parte del usuario es, ¿por qué no cuenta con IO-Link? Bueno, tenemos nuestro dispositivo convertidor de señal análoga a IO-Link y de igual manera cuenta con un display donde podemos ver la visualización del dato, ¿verdad? Que nos está entregando el sensor. Entonces, al momento de que yo manipulo aquí el sensor, bueno, el sensor nos muestra parte de la variable que está mostrando el equipo. Entonces, al momento de que pasa por este convertidor, ¿qué es lo que sucede? El sensor nos envía una señal 420, posteriormente el dispositivo se encarga de convertir la señal y posteriormente esta es llevada hacia nuestro maestro IO-Link ya de manera digitalizada. Posteriormente, pues esta va a navegar a través del bus de campo, como ya lo habíamos comentado previamente, ya sea por medio, dependiendo el modelo de maestro, puede ser protocolo Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, Modbus. ¿Sí? El siguiente modelo es el DP1213, el cual ahora no solamente recibe datos análogos de entrada, sino que el equipo se encarga, ahora sí que desde el PLC tú vas a enviar a través del maestro una señal digitalizada donde la envías al convertidor y el mismo convertidor hace la función y puedes tener dos salidas análogas disponibles. ¿Hacia dónde podemos enviar estas salidas análogas? Bueno, es muy común enviarla a actuadores que funcionen con este tipo de señales análogas 420 y pues bueno, ese dispositivo sería el ideal para poder mandar o poder tener dos salidas análogas disponibles. Otro de los modelos es el convertidor DP1222, que en este caso tiene la misma función que el DP2200, pero en este caso es una señal de 0 a 10 volts. Para este caso, bueno, por ahí el texto corresponde, debería ser 0 a 10 volts. Se encarga de convertir la señal y posteriormente lleva esta información hacia el maestro IO-Link y posteriormente sube al bus de campo. El siguiente modelo es el DP1223, el cual de igual manera
cuenta con dos salidas análogas. En este caso, son dos salidas de 0 a 10 volts. Entonces, en resumen, tendríamos que seleccionar el convertidor adecuado de acuerdo a la señal que tú quieras convertir, ya sea si estás trabajando con una señal de 4 a 20 o de 0 a 10 volts, pues bueno, sería importante revisar qué modelo es el de mejor uso para tu aplicación. Ok, parte de los otros accesorios se encuentra un repetidor. Y aquí les lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si un sensor está más allá de los 20 metros? Aquellos usuarios que han tenido experiencia con sensores con tecnología IO-Link, sabemos que por especificación los sensores desde el maestro hasta el dispositivo de campo, tenemos que tener una distancia de hasta máximo 20 metros. Pero ¿qué sucede si hay un sensor por ahí, un solo sensor, por ejemplo, de presión o una temperatura, que es necesario integrar al maestro que ya tienes actualmente instalado? Tal vez no hay un nodo por ahí cerca o simplemente se dificulta hacer la compra de otro maestro, cablear llevar el cable de red hasta ese maestro. Pues vaya, a lo mejor en tema de costo no es conveniente. Si no es más conveniente, pues en este caso, considerar un repetidor de IO-Link. ¿Qué es lo que hace este repetidor? Pues básicamente, aquí de manera muy gráfica, pongo como comentarios, la distancia máxima entre el maestro y el dispositivo de campo, pues deben de ser 20 metros. Y pues básicamente el repetidor lo que nos haría o lo que nos daría como ventaja es que podemos tener más distancia desde el repetidor o bueno, desde el maestro hacia nuestro dispositivo de campo. En este caso tengo aquí físicamente un repetidor. En el caso de la presentación, pues por ahí pueden ver que puede haber, hace un comentario que puede haber entre repetidor y repetidor hasta una distancia hasta de 100 metros. Siempre y cuando hay que tener ciertas consideraciones, en la parte del manual van a ver esas consideraciones porque pues también influye el diámetro de los hilos de cable y pues de igual manera ahí nos vienen algunos ejercicios muy prácticos para poder elegir la mejor configuración para poder tener repetidores instalados. Entonces, el tema si algún sensor está fuera de la distancia de los 20 metros ya no sería limitante con este tipo de dispositivos, puesto que pues ya podríamos tener un alcance más largo y poder incluirle a nuestro maestro IO-Link que está actualmente funcionando. Aquí por aquí hay una imagen donde es importante ya cuando se trabaja con los repetidores, pues bueno, considerar la terminal o la puesta a tierra. Es importante que cada repetidor tenga este accesorio o esté conectado a tierra. Y pues bueno, de manera muy gráfica podemos tener ya los datos desde el sensor a una distancia más allá de 20 metros hasta nuestro maestro. ¿Ok? Y pues bueno, aquí parte de las configuraciones, pues también parte de poder alcanzar hasta 200, 240 metros, hasta 200 metros o 240, pues parte de la configuración pues implica ver la transmisión utilizada, ¿verdad? Esa velocidad también es un factor muy importante que de igual manera hay que revisar el manual para ver cuál configuración podemos considerar y que sea la óptima para nuestra aplicación y poder utilizar nuestros dispositivos repetidores. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos actualizar y recopilar datos de una señal? IFM también cuenta con otro dispositivo que físicamente es similar al de nuestros dispositivos DP. Y pues bueno, ¿a qué me refiero con esto? A continuación vamos a verlo. Este dispositivo se llama IO-Link Data Splitter, que básicamente vamos a ver su funcionamiento a continuación. Y pues bueno, hay dos modelos disponibles. El E43406, que es un data splitter para señales PNP, y el modelo E43410, que es un data splitter para señales NPN. ¿Ok? ¿Cuál es la situación actual que podemos tener hoy en día? Pues bueno, tenemos un sensor de presión que está enviando información hacia un PLC por medio de su señal
4 a 20. En este caso puse 4 a 20, puede ser 0 a 10 volts. Y esta es la situación actual. Tú tienes una tarjeta de entradas análogas y envías la información. ¿Qué sucede hoy en día con todo el tema de la industria 4.0, el Internet de las cosas y todo esto? Pues bueno, he visto aplicaciones donde utilizan el mismo PLC para sacar los datos y a empezar a hacer análisis de tendencias, historizar información, llevarlo a otras plataformas, pero hay que tener en cuenta que el PLC, dejarle la gestión de control al PLC. ¿Cómo podríamos sacar esos datos de manera paralela y que no sea a través del PLC? Bueno, en este caso, precisamente es este dispositivo el que haría esa función. Ahora viéndolo de manera gráfica, este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos la señal que viene desde un sensor. Hay que tener a consideración que el sensor debe ser IO-Link, donde el mismo sensor va a seguir enviando su información de manera análoga hacia el PLC, pero mediante este dispositivo y un accesorio que es un cable en Y, podemos separar esa información por IO-Link para mandarla a un maestro IO-Link. Posteriormente, ya a través de IO-Link se puede gestionar esta información hacia un sistema de nivel superior, ya sea por su puerto IoT o incluso tal vez, ahora sí, un PLC en paralelo que gestione temas de monitoreo o análisis, ¿verdad? Lo ideal es que se utilice el puerto IoT como tal para que esta información viaje libremente hacia sistemas como los que ven a continuación o incluso como el sistema de IFM que se llama Smart Observer y por ahí puso una imagen gráfica. Ahora sí que no tenemos limitante para poder llevar esta información de paralela e incluso, pues bueno, esto tratándose de un sensor existente, ya que esté reportando directamente al mismo PLC. Porque cabe mencionar que si fuese una aplicación nueva, el mismo maestro es capaz de separar esa información. Por aquí en esta parte de arriba tenemos el bus de campo, por donde nosotros podríamos mandar la información hacia el PLC y por el puerto IoT podríamos llevar esta información de igual manera hacia un sistema de nivel superior. Así que por lo tanto, esto aplica para algo donde ya esté instalado el sensor, pero si fuese alguna aplicación o algún tema de mejora, pues podríamos considerar a los maestros directamente, pero considerar que tenemos otra opción por ahí también, como es el convertidor. ¿Ok? Hasta esta parte concluye mi presentación. Le voy a ceder por ahí los controles a nuestro compañero Héctor para que él pues nos muestre otro tipo de accesorios con los que podemos trabajar en estas aplicaciones con esta nueva tecnología de IO-Link y pues bueno, podemos tener a consideración para mejorar nuestra red y nuestra aplicación. ¿Ok? Adelante, Héctor. Muchas gracias, Sergio. Excelente tu presentación. Buenos días. Como comentaba mi compañero Edgar González, yo soy el ingeniero Héctor López, ingeniero de soporte técnico en campo y especialista de análisis de vibración. En esta parte del webinar de accesorios y periféricos de IO-Link, estaremos hablando de la familia de displays de IO-Link. Probablemente ustedes ya los hayan visto, conocido en expos, webinars anteriores, presentaciones anteriores, que son dispositivos como el que se muestra en la pantalla, que son prácticamente tres modelos, el E30-391, E30-430, E30-443. Ok, el primer modelo E30-391, o conocido como IO-Link Display, puede mostrar valores y mensajes programados en el PLC. Segundo modelo, el E30-430 o Line Display, puede mostrar valores de un sensor entre el sensor y el maestro. El tercer display o modelo, el E30-443, o conocido también como IO-Link Master Display,
puede mostrar los valores conectados hacia un maestro IO-Link. Es difícil comprender las capacidades o las aplicaciones de cada uno de estos displays, lo cual nosotros, para poder comprender o entender un poco más, realizaremos una actividad donde tendremos 3 casos, lo cual el caso número 1 trataremos de resolver una aplicación con el E30391, donde requiero o quiero visualizar mensajes que he programado en el PLC. Tengo diferentes variables en mi proceso que me interesan monitorear y requiero una solución flexible y eficiente. Probablemente no tenga el tiempo o ahorrarme tiempo de confinamiento, programación. Probablemente no quiero adquirir una pantalla HMI. Solamente quiero algo flexible y eficiente, ¿verdad? Quiero algo pues sencillo, podríamos decirlo así. Entonces tenemos esta imagen donde tengo sensores IO-Link, llevo la información hacia mi maestro. El maestro le entrega la información al PLC, el PLC se encarga de entregársela al display. Y de esta manera puedo visualizar hasta 4 valores de proceso. Un ejemplo, un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de flujo. Y además puedo desplegar mensajes. Tengo alto nivel, despliego un mensaje para que un operador o una persona que esté cerca de la máquina pueda darse cuenta que probablemente estoy fuera de parámetros o que mi tanque ya se llenó, el proceso ya acabó o empieza un nuevo ciclo. O incluso también puedo mandar alertas como alguien interrumpió el proceso o una cortina fotoeléctrica se activó y tengo una alarma. Para nosotros comprobar esta aplicación, hemos fabricado un demo o trataremos de demostrar o realizar esta misma aplicación como la que se muestra en la pantalla. Apagaré mi presentación y encenderé mi cámara. Tengo diferentes dispositivos. El display que estaremos presentando es el E30391, donde está conectado hacia un maestro. Este maestro tiene conectados diferentes tipos de sensores. Un sensor de posicionamiento de válvula, un sensor de presión, un sensor de distancia, un sensor de reflectividad. Estos sensores mandan su información hacia el maestro se encarga de entregarla hacia un PLC y este PLC se encargará de mandarme la información a mi display. Como podemos ver en la imagen, tenemos los diferentes valores. Tengo valor de presión, de reflectividad, de distancia y los grados. Vemos que mi sensor de presión al momento de manipularlo aumenta y baja su presión y lo puedo estar observando en el display. También el sensor de posicionamiento de válvula me marca la orientación en grados. El sensor de distancia y el de reflectividad, su porcentaje. ¿Qué pasa si en mi línea o en la línea llega a sobrepasar la presión? Habíamos mencionado que podemos desplegar mensajes o el PLC me puede mandar mensajes. Un ejemplo, sobrepaso la presión
y podemos ver que tengo una alarma, incluso un mensaje que me dice alta presión. O probablemente también me habíamos dicho que podemos desplegar mensajes que no vengan de un sensor, sino de solamente una entrada digital. En este caso, activo un botón, una entrada digital y me despliega un mensaje. De esta manera hemos comprobado el primer caso o hemos concluido el primer caso. Pasaremos al caso número 2, que es con el display E30430 o Line Display, lo cual el caso requiere, el sensor está montado en un lugar inaccesible, se requiere una visualización en sitio y que sea plug and play, quitar y poner al momento de nosotros desearlo reemplazar. Probablemente no quiero programar, solamente si es necesario reemplazarlo, lo reemplazo y continúe funcionando. Mostrar el estado de conmutación del sensor o el dato del proceso del sensor. Un ejemplo de esta aplicación, tenemos un sensor que esté en una altura o probablemente un lugar inaccesible por seguridad. Una persona no puede pues entrar a visualizar la información del sensor, puede ser peligroso. Ok, con este sensor le mando la información como se muestra en la imagen al display. El display en paralelo conectado hacia el maestro le entrega la información al maestro sin intervenir con el programa del PLC. Probablemente en algunas aplicaciones es difícil o es complicado modificar el programa del PLC. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener la visualización del sensor sin intervenir con el programa o facilitar el acceso a la información. Vamos a comprobarlo en nuestro demo. Apago mi presentación, vuelvo a encender mi cámara. En esta parte tengo el sensor E30430 o el display o Line Display. Vemos que tenemos una conexión en Y, como se mostraba en la imagen. Un conector va hacia un maestro o hacia el maestro. Y en este conector instalaremos el sensor. De esta manera instalo un sensor de temperatura. Y vemos que inmediatamente le mande la información de mi sensor al display. Podemos aumentar un poco la temperatura y observamos que aumenta. En las características o en las necesidades del caso, se requería que fuera plug and play o pues reemplazarlo fácilmente. Desconectamos el sensor. Ponemos otro modelo, que este es un sensor de nivel y vemos que aparece el modelo del sensor, los datos y el estado de conmutación de las salidas. Entonces, de esta manera concluimos el caso número 2 o la comprobación del caso número 2. Regresamos a la presentación, donde entraremos al caso número 3,
o el modelo E3443 o IO-Link Master Display. Las necesidades de este caso es solución plug and play y no se requiere ningún software o no requiero ningún software de programación. Se puede conectar a un maestro IO-Link de 4 o 8 puertos. Si tengo aplicación de 4 o 8 puertos con diferentes maestros, poderme conectar, mostrar de 3 a 7 valores diferentes conectados hacia un maestro IO-Link, funciones independientes del PLC, poder visualizar información del maestro IO-Link. Tenemos en la imagen, recibo información de diferentes tipos de sensores que llegan hacia un maestro. El display se encarga de extraer la información del maestro y a su vez la información de los sensores sin intervenir con el programa del PLC o con la información del PLC. Vamos a comprobar este caso. Apago mi presentación, vuelvo a encender mi cámara. Tenemos el display E3443 o IO-Link Master Display. En la aplicación requeríamos que fuera plug and play o quitar y poner, ver la información sin la necesidad de un software, sin la necesidad de programar. Conectamos el display. Vemos que enciende. Se tarda algunos segundos en cargar la información, ya que pues la información de IO-Link es bastante extensa. Y vemos que tenemos la información del maestro que habíamos mostrado en el caso número 1, los sensores, el sensor de presión, el sensor de reflectividad, el sensor de distancia, el sensor de posicionamiento de válvula. Podemos ver que podemos manipular y observar los valores de cada uno de los sensores. También podemos hacer un cambio de modelo. En este caso cambiaré mi sensor de presión o el sensor de presión y lo reemplazaré por otro. Y el display tendrá que dejar de visualizar el sensor de presión y mostrar los valores del sensor de temperatura. Y vemos que inmediatamente obtenemos la información. Otra de las necesidades del caso 3 era poder visualizar la información de mi maestro. Probablemente no tengo la dirección del maestro, requiero saberla sin tener que conectarme al PLC, ver el programa. Únicamente puedo llegar en sitio, entrar a cualquiera de los sensores o a la información del maestro. Me dice el modelo, el número de serie, y la IP de este maestro. Entonces, de esta forma nosotros concluimos el caso número 3.
Y a su vez, también concluimos la parte de esta presentación. Si tienen alguna duda, en la sección de preguntas podemos revisarla. Y también, bueno, pasamos a la sección de preguntas y cedo el control a mi compañero Edgar González. Gracias, Héctor. Muy interesante la información que nos acabas de compartir. Bien, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y vemos que pues tenemos algunas interesantes. Muy bien, nos pregunta, por ejemplo, un ingeniero que si con la bifurcación se pueden detectar los dos sensores al mismo tiempo. Me imagino que se refiere a la bifurcación o a la T que se mostraba en la presentación. Voy a compartir mi cámara. Aquí está. Por ejemplo, si en este módulo yo le conecto una T, que es un splitter, una T normal, y el puerto lo tengo configurado como entradas digitales, son independientes cada pin, es decir, por el pin número 2 y por el pin número 4, puedo tener una entrada digital de un sensor inductivo y, por ejemplo, de una fotocelda y detectarlas de manera independiente, es decir, no se detectan al mismo tiempo, sino que son independientes. Así también para las salidas digitales, es decir, si se utiliza el puerto como salida digital, se pueden activar de manera independiente las salidas digitales. Es decir, si yo mando a activar ese bit, no se activan al mismo tiempo, sino que pueden ser pues mezcladas, ¿no? Nos pregunta otro ingeniero que si se pueden escalar y normalizar en el web server la información de los módulos. Normalmente la información que sale, por ejemplo, tanto de los splitters como de los convertidores de IO-Link, de analógico a IO-Link, o también de estos módulos, el escalamiento es fijo. El escalamiento tendría que hacerse en el PLC. Los módulos nos entregan información en cuentas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el módulo trabajando como entrada de 0 a 10 volts, nos va a dar información en cuentas de 0 a 10,000 unidades. Y así también para las entradas de 4 a 20,000 amperes, nos va a dar información en cuentas de 4,000 a 20,000 unidades. Nos pregunta el ingeniero Carlos Roaro, ¿a qué se conecta el puerto JSON? Sergio, ¿crees que me puedas apoyar con esta respuesta? Claro que sí. El puerto IoT es un puerto de libre acceso. Ahora sí que diferentes plataformas están teniendo estas pequeñas interfaces, por ejemplo, las que yo mencionaba, JSON, MQTT. Bueno, son interfaces actuales por las cuales el usuario puede llevar esa información de manera muy fácil. Bueno, fácil conociendo temas de configuración de programación hacia otro tipo de plataformas de sistema de nivel superior. Incluso por ahí algunas aplicaciones, hay usuarios donde han hecho pequeñas aplicaciones incluso con Excel, por ejemplo, llevar esa información a través de ese puerto hacia Excel y empezar a graficar. Entonces, este puerto es libre, trabaja bajo ciertos protocolos, en este caso JSON, pues bueno, es un lenguaje de por ahí el cual ciertos programadores ya lo interpretan de manera muy sencilla y solo basta con leer un poco el manual. E incluso tenemos startups en la misma página de IFM donde ustedes pueden hacer ejercicios prácticos. No necesitan nada más que descargar un softwares que son gratuitos usualmente, y de igual manera en el mismo startup que IFM proporciona, pues te da un paso a paso cómo puedes tú visualizar en tu web browser el dato que estás pidiéndole al sensor, ¿sí? Entonces, por ahí si tienes más duda sobre dónde están estos startups, pues podríamos ponernos en contacto contigo para compartirte la liga y puedas visualizarlos, ¿verdad? Gracias, Sergio. Muy bien, nos pregunta el ingeniero José Roberto Escalona que si, por ejemplo,
dice, el grado acerca del grado de protección tanto del repetidor como de los splitters, de los convertidores de 4 a 20 mil amperes individuales. El grado de protección. ¿Sí me escuchaste, Sergio? Me parece que está muteado tu audio. Listo. Ok, comentaba, en el caso de los repetidores, el grado de protección es IP68, IP69K, por lo tanto el tema de chorros de agua o algo por el estilo, no tendríamos limitante para este tipo de dispositivo. Para el caso de los convertidores, pues sí estamos más limitados, no tenemos un grado de protección IP69K, pero pues tenemos IP67, ¿sí? Entonces estoy viendo si por aquí lo marca, pero no lo dice en la etiqueta, tendríamos que revisarlo en la ficha técnica. ¿Ok? Muy bien. Nos pregunta, tal vez esta pregunta sea para mi compañero Héctor. Si en algún display pudiera servir para exhibir variables de control de PID, digamos, me imagino que se refiere a variables que no son de IO-Link, sino que vienen, por ejemplo, de una señal de una entrada del PLC como de 4 a 20 o de 0 a 10 volts. Sí, bueno. Sí. Ok, gracias, Edgar. Inge, si se refiere a set point, proceso de variable o control de variable que no sean IO-Link, el que recomiendo es el Master IO-Link, el E30391. Este display con un maestro IO-Link conectado hacia un PLC o hacia la red de comunicación o de bus, podemos mandar la información de set points que no sean IO-Link, porque primero llegarían hacia el PLC y después el PLC se las entregaría al display. Entonces, la respuesta es sí, y el modelo que recomendamos es el E30391. Muy bien, excelente. Gracias. Muchas gracias. Nos pregunta un ingeniero que si los multipuertos de IO-Link son compatibles con otros modelos de otros sensores que no sean marca IFM. Efectivamente, al ser un multipuerto, es decir, en este multipuerto, pues él solamente recibe señales de 4 a 20 mil amperes, 0 a 10 volts, incluso también pues señales digitales de entrada digital o salida digital, o más bien encender alguna actuador, y no se necesita que sean IFM, pues digamos que al final de cuentas el sensor o más bien el módulo o el dispositivo, en el caso dado de los individuales, de los que son convertidores individuales, pues solamente esperan una señal de 4 a 20 mil amperes sin necesidad que precisamente venga de un sensor de IFM. Muy bien, Edgar, vamos a pasar a otra pregunta. Edgar, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho, Sergio. Hay como adicional también en el mismo maestro, ahora sí que fuera del módulo, tal y como lo comentaste en la presentación, pues recalcar que los puertos del maestro IO-Link pues son completamente configurables, cada puerto puede ser configurado independientemente como un puerto IO-Link para recibir información precisamente de un sensor IO-Link ya de manera digitalizada. Por otra parte, configurar otro puerto como una salida digital o tal vez como una entrada digital. Entonces, ya complementado esto con el módulo de señales análogas, pues bueno, prácticamente podríamos abarcar todas esas señales, tanto digitales y análogas, y sensores con IO-Link en la misma red. Excelente. Nos pregunta el ingeniero José Roberto Escalona también acerca de la eficiencia de ocupar los repetidores. Nos pregunta qué tan eficiente es utilizar repetidores. Tal vez nos pudieras comentar al respecto, Sergio. Sí. El tema para los repetidores, lo ideal es que si tenemos más de 6 o tenemos los 8 sensores, lo ideal es que coloquemos un maestro
localmente cerca de la aplicación, ya sea utilizando este tipo de maestros o tal vez puede ser la versión de gabinete. En el caso de los repetidores, lo ideal sería para esa variable, como tal y como lo comenté, fuera de la distancia, donde no sea posible o sea más factible por temas de no invertir en un maestro como tal, si nada más es un solo sensor el que necesitas, pues bueno, la variable, podrías llevar esa variable a través de un repetidor. Por ahí el tema de los repetidores, pues también hay ciertos análisis en temas de el tipo de cable, la velocidad de transmisión. Por lo tanto, si quisieras manejar 8 sensores, tal vez en temas de inversión, de considerar cada repetidor, enviar cada repetidor a cada sensor porque está a una distancia fuera de los 20 metros, pues no sería lo más recomendable, yéndonos también al análisis del costo. Lo ideal sería colocar un maestro y esas 2 o 3 variables que queden fuera de la especificación, pues entonces sí considerar los repetidores, ¿verdad? Sería parte de los comentarios que podría dar para esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta otro ingeniero si para poder visualizar los datos de algún sensor por IO-Link tiene que ser conectado a través de un máster solamente, es decir, que el sensor esté conectado forzosamente a un maestro para poder visualizar la información en los displays. No sé si nos puedes orientar un poco, Héctor, acerca de esa pregunta. Ok, si queremos ocupar el primer caso o el modelo E30391, es necesario estar conectado a un maestro IO-Link y el maestro conectado al PLC y puede recibir información de cualquier tipo de variable de proceso conectada hacia ese PLC. El PLC se encarga de mandarle la información al maestro y el maestro al display. Los otros dos casos, que es el Master Display o el Line Display, sí, el sensor tiene que ser IO-Link conectado a un maestro para poderlo visualizar. Muy bien. Ok, Pues sí. bueno, ajá, sí, adelante. Bueno, no Perdón. sé si quedaría claro. También me puedo poner en contacto contigo, Inge, para poder resolver más tu pregunta, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, hasta aquí llega este seminario. Muchísimas gracias por su atención. También doy las gracias a mis compañeros Sergio y a mi compañero Héctor por su colaboración. Fue un gusto trabajar con ustedes. Por favor, no dejen de contestar la encuesta que aparece al final del seminario. Muchísimas gracias. Sergio, Héctor, ¿algo que quieran agregar? No, de mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por haber atendido este webinar. Y pues bueno, si quisieran compartirlo, les va a estar llegando la liga nuevamente, posteriormente con el link grabado, por si quisieran compartirlo a algún colega o algo por el estilo. Muy bien. De mi parte nada, muchas gracias por participar y los esperamos en el siguiente webinar. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.